Hola, con todas las crisis que hemos estado viviendo como país o a nivel mundial, desde el punto de vista social o desde el punto de vista médico, ¿te has sentido agobiado, te has sentido tenso, te has sentido preocupado, has sentido que en tu trabajo, en tus estudios, ya no rindes como antes, que el agobio está ahí, que la tensión está ahí, que incluso andas irritable y preocupado? Bueno, hoy día queremos ver ese tema y queremos ver cómo enfrentar las crisis sociales cuando nos afectan directamente. Soy Juan Pablo Esfal, bienvenidos a Psicólogos en Casa. Hola, bienvenidos a nuestro canal Psicólogos en Casa. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de las crisis sociales. Bueno, ¿qué ocurre? Las crisis nos tensionan, las crisis nos producen angustia, nos produce la sensación de estar pisando blando, de andar preocupados, de andar inquietos, de no saber predecir y andar en estado de incertidumbre que nos termina a todos agobiando. Pero ¿qué tipo de síntomas, qué tipo de consecuencias psicológicas nos puede causar una crisis? Vamos por partes. Primero, las crisis generan incertidumbre, porque no sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a pasar. Y eso me tensiona y eso me eleva mis niveles de estrés. Por lo tanto, ando apretado, ando irritable, ando ansioso. Segundo, las crisis generan también la sensación de miedo y angustia. Miedo porque no sé qué va a venir. Miedo porque no sé qué va a pasar, qué me va a ocurrir, qué consecuencias va a tener conmigo o mi familia. Ese miedo, esa angustia empieza ahí a apretarnos el pecho y a generarnos ansiedad y tensión. Por lo mismo, como tenemos miedo y angustia, en tercer lugar, nos vienen también cambios de ánimo. Nos ponemos tensos, nos ponemos ansiosos, a veces andamos contentos, a veces andamos felices, a veces andamos tristes, irritables, pero el ánimo nos sube y nos baja y nos oscila sin tener mucho control y a veces sin tener razones concretas de por qué está oscilando mi ánimo. También nos produce, como cuarto lugar, un cansancio. Como andamos apretados, como andamos en estado de alerta y tenso, nos da un cansancio físico y un cansancio psicológico por el continuo estado de alerta. 5. Nos genera también un ambiente de hipersensibilidad. Como andamos en estado de alerta, como andamos tensos, andamos hipersensibles. Y ser hipersensible se traduce en que nos ponemos susceptibles. O sea, cualquier cosa que nos digan, cualquier hecho que suceda, se disparan las alarmas y se disparan nuestras alteraciones de ánimo y nuestras reacciones a veces muy exageradas. Se produce también, como número 6, cosas muy obvias, que son alteraciones físicas. Se nos altera el sueño, nos da pesadillas, nos da ansiedad, se nos aprieta el estómago, se nos altera un poco el apetito, a veces andamos sin apetito y a veces andamos muy ansiosos, nos comemos todo. Se nos altera todas esas sensaciones que obviamente nos afectan en el día a día. Y como número 7, también con todo lo que les he dicho, todos los aspectos anteriores se juntan, se reúnen y pueden ir generando crisis de ansiedad, crisis de angustia o la más extrema, la que se llama las crisis de pánico, que son bastante horribles. Quienes las han vivido, las han sufrido, se lo explico lo difícil, lo tremendo que es una crisis de pánico. Si eso llegara a ocurrir, busquen ayuda. Hay que buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer en estas situaciones de crisis? ¿Qué podemos hacer ante estas consecuencias psicológicas? Primera idea, nosotros somos quienes construimos la realidad. Por lo tanto, nosotros somos quienes transmitimos buena información, mala información, buen ánimo, mal ánimo. Somos nosotros, de acuerdo a la percepción, a lo que nosotros recibimos, construimos, quienes podemos ser un factor positivo en una crisis o un factor negativo. Somos quienes apoyamos a los demás en momentos de tensión o somos los que necesitamos el apoyo porque no manejamos muy bien la información. Como número 2, les doy la idea de ocupar nuestra inteligencia emocional. La forma en que manejamos nuestras emociones van a hacer la diferencia. Si logramos controlar una emoción, si logramos no perder el control, es probable que logremos soluciones. Si la emoción nos inunda, si la angustia nos supera, si el estrés nos desborda, es muy probable que tomemos decisiones muy desapresuradas. Como número 3, es importante la racionalidad que pongamos a las situaciones de estrés emocional. Equilibremos la emoción con la razón.
Es verdad que estamos en una situación de estrés, difícil, estamos tensos, estamos preocupados, pero no perdamos la razón. Equilibremos la emoción y pongámosles ese gesto de racionalidad que nos lleva a tomar buenas decisiones. Acuérdense, inundados en las emociones, perdemos el control en cualquier situación. Como número 4, trabajemos cada uno en nuestra propia madurez, en nuestras propias emociones, en aprender a conocernos, en aprender a aceptarnos, en aprender a manejar nuestras emociones, nuestras razones. El mundo va a estar en constante cambio y es un modelo, es una forma de vivir que llegó para quedarse. Tenemos que anticiparnos, tenemos que saber movernos en las crisis, tenemos que manejar nuestras emociones y nuestra racionalidad. Y para eso tenemos que empezar a prepararnos. Bueno, vamos a ir ahora con las asociaciones creativas. Asociación número 1. El que baila pasa. Acá en Chile ocurrió un fenómeno muy difícil con el tema del estallido social. Se generó el juego, y a veces no tan juego, que un automovilista llegaba a una esquina y la gente lo detenía, lo hacía bajar y le decía: si tú bailas, pasas. El automovilista bailaba, se entretenía un rato y pasaba. Los que tenían buen manejo emocional, los que no se complicaban y no caían en un juego político, pasaban. Lamentablemente también pasó al otro lado, personas que no manejaban bien o personas que se ponían ansiosas, se angustiaban y habían situaciones de violencia bastante indeseadas. Segunda asociación creativa. Hay una hermosa película que se llama La vida es bella, una película italiana, en la cual el protagonista hace todo tipo de cosas emocionales, un juego con su hijo para salvarlo de los horrores de la guerra. Le muestra a su hijo todo tipo de situaciones como si fuera una gran aventura, como si fuera una gran osadía, un juego en la cual ellos están participando, juntando puntos para poder pasarlo muy bien. Ese hombre, con ese manejo emocional intenso, con esa habilidad social, literalmente le salvó la vida a su hijo. Es una película muy linda, se la recomiendo para que la vean. Tercera asociación creativa. Todos conocen a Steve Jobs, el fundador de Apple. Bueno, él, su propia empresa, lo despidió. Y al despedirlo, él fue y formó otra empresa que se llama Pixar, muy conocida en los tiempos de hoy, y por diferentes razones volvió a su empresa original. ¿Cómo ese hombre, que construyó su propia imagen, que construyó su propia empresa, al final fue despedido por ellos mismos, por su propio directorio, y logró reinventarse en una crisis profunda, laboral, una crisis profunda, emocional, imagino, logró reinventarse, logró reconstruir otra empresa y logró volver a ser el CEO de su empresa inicial con todos los cambios y con toda la tecnología que todos conocemos. Muy bien, vamos a ir ahora a los tips y consejos. Primer tips. Ante las crisis, ante las tensiones, ante el estrés, mantengamos la calma, mantengamos el manejo de nuestras emociones y recurramos siempre al diálogo, a la interacción, a la comunicación. No nos dejemos llevar por las emociones viscerales, porque eso nos lleva a perder el control. Segundo consejo. Ante situaciones de estrés, ante crisis potentes que estamos viviendo, seamos proactivos. No esperemos que la crisis nos llegue y nos reviente en la cara. Si sabemos que puede ocurrir, si sabemos que viene una crisis, viene una situación compleja, difícil, seamos proactivos, anticipémonos, conversemos, dialoguemos con quienes nos rodean, miremos alternativas, seamos creativos, anticipémonos y demos caminos previos para cuando la crisis llegue y se instale. Tercer consejo. En momentos de crisis, en momentos de ansiedad, apoyémonos. Busquémonos como familias, como amigos,
como compañeros, como parejas, compartamos, unámonos, pero apoyémonos entre nosotros. En momentos de crisis, en momentos de tensión, no tenemos que estar solos. Tenemos que estar acompañados por quienes queremos y quienes nos quieren. La canción que queremos proponer, que escuchan, asociado al tema de las crisis de los tiempos de hoy, es Give Peace a Chance de John Lennon, una famosa canción. Bueno, este ha sido el tema de la semana, las crisis en los tiempos de hoy, las crisis sociales, las crisis comunitarias y ver cómo de algún modo poder ir enfrentando. Si les gustó el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Pero recuerda, tenemos un segundo video que vamos a seguir desarrollando este tema en nuestro sitio www.psicólogosencasa.com. Te invitamos a que vayas, te suscribas también y puedas acceder a todo el material que vamos a ir desarrollando. Bueno, soy Juan Pablo Westphal, somos Psicólogos en Casa, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Adiós.